Ok, entonces dijimos que esas características fundamentales son la irritabilidad y la conductibilidad. Tiene que transmitirse, además del estímulo, tiene que pasar. A veces algunas enfermedades, por ejemplo, que se presentan, el mal de Parkinson o algunas enfermedades que ustedes van a ver, por ejemplo, en el distemper canino, a veces de repente el problema es la conductibilidad porque existe una alteración en la morfología de la neurona, ahora hay un daño en esa morfología, entonces la conductibilidad no llega como tiene, esa información no llega como tiene que llegar y tenemos esas alteraciones que observamos, contracciones musculares, o la persona no puede, intenta agarrar una cosa, no puede hacer, le cuesta, ¿por qué? Porque la señal nerviosa no llega como tiene que llegar. Entonces, esa conexión no llega como tiene que llegar. ¿Y cómo existe esa conexión? Y hay una forma que nosotros denominamos, y seguro ustedes hasta el cansancio escucharon que es lo que es la sinapsis. Entonces, para que ocurra esa comunicación entre neuronas, de una neurona a otra, o de la neurona al tejido muscular, a un órgano efector, tiene que ocurrir una sinapsis. Entonces, si existe una sinapsis entre neuronas, denominamos ese contacto. Es ese contacto que tiene el sistema nervioso de la forma en que se conecta. Entonces, cuando se conecta una neurona con otra, nosotros la denominamos sinapsis neuronal. Cuando se conecta el sistema nervioso con otros órganos efectores y principalmente tejido nervioso, lo conocemos como placa motora, ¿cierto? Entonces, esas son las formas de contacto que tenemos y vamos a hablar un poquito más de la sinapsis. Entonces, sistema nervioso. Sabemos que anatómicamente entonces el sistema nervioso está formado por un sistema nervioso central, que está formado por cerebro y cerebelo, ¿verdad? Que ustedes ya, si no estudiaron todavía, de aquí a poco seguro van a desarrollarlo en anatomía. Y después tenemos el sistema nervioso periférico. Ahora tenemos la médula espinal y a través de la médula espinal van a emerger varios nervios que van a hacer esa conexión, ¿verdad? Entonces está formado anatómicamente por el sistema nervioso central, que es formado cerebro-cerebelo, y el sistema nervioso periférico, que está formado por los nervios periféricos. Entonces eso anatómicamente se distribuye de esa manera. Y después tenemos una división funcional del tejido nervioso, del sistema nervioso como tal. Entonces, funcionalmente el sistema nervioso se divide en sistema nervioso somático, que seguro se acuerdan. Entonces, ¿qué significa que sea somático? Que es voluntario. O sea, todo lo que nosotros podemos dirigir, le damos la orden de que habla. El hecho de hablar, el hecho de caminar, de poder agarrar cualquier cosa, tomar algo, lo que sea que nosotros dirigimos, es una respuesta del sistema nervioso somático. Y después tenemos el sistema nervioso autónomo. Y ese sistema nervioso autónomo es algo que, como dice el propio nombre, es autónomo. Nosotros no podemos dar una orden, es del organismo propio. Eh, un ejemplo, normalmente se encuentra donde en el sistema, en los órganos viscerales, por ejemplo, nosotros no le podemos decirle al órgano que se contraiga, que haga peristaltismo, que haga movimientos, no podemos decirle al intestino que haga movimientos, entonces todos los órganos viscerales están inervados por ese sistema nervioso autónomo. Y nuevamente, no es para, solo para ir repasando un poquitito lo que ustedes ya saben, ese sistema nervioso autónomo se divide de nuevo en un sistema nervioso simpático y parasimpático. ¿Se acuerdan de eso? Entonces, el sistema nervioso simpático normalmente son aquellas de respuesta rápida. Por ejemplo, lo que se utilizan en el momento en que necesitamos una respuesta rápida, inclusive a veces no nos damos cuenta de una reacción rápida de fuga para evitar, por ejemplo, algún tipo de lesión. Un ejemplo que a todo el mundo le pasa, por ejemplo, en algún momento le pasó, qué sé yo, un área que está caliente, por ejemplo.
Si, imagínense que agarramos una asadera caliente o nos acercamos a algo muy caliente y tocamos, nadie se queda pensando y dice, ah, voy a retirar la mano. No, es una cosa que hacemos automático, ¿verdad? Porque el sistema nervioso responde ante ese estímulo de calor que está generando dolor, ¿verdad? Nos genera un rápido y directamente se retira. Entonces es un tipo de respuesta del sistema simpático que necesita. O de repente decimos corrí y no sé ni cómo hice, ni cómo llegué, de repente ante una situación de susto, liberamos adrenalina, ni siquiera percibimos lo que hicimos. Entonces ese tipo de respuesta lo realiza el sistema simpático. Entonces una respuesta rápida que tiene el sistema nervioso. Y después tenemos el parasimpático. Y el parasimpático normalmente se encuentra más en lugares donde no necesitamos una respuesta rápida. ¿Ok? Entonces esas son las divisiones. Tenemos una división anatómica y una división funcional de esos órganos para entender un poco mejor su funcionalidad, ¿verdad? Para que ustedes puedan entender un poco mejor. Entonces eso es importante. Otro lugar, por ejemplo, donde tenemos gran cantidad de tejido nervioso es en la lengua, en las papilas gustativas. ¿Cómo es que ustedes saben los sabores de que somos chiquititos? Inclusive, a modo de información, nomás ahora las criaturas, por ejemplo, se le da un sabor, una fruta, un día, una semana, otra fruta, otra semana, ¿verdad? Porque en a nivel de las papilas gustativas tenemos varias inervaciones y en esa inervación inclusive tenemos memoria, se guarda esa información del sabor y nosotros conseguimos diferenciar. Ah, si alguien me coloca una banana ahora y yo no sé, voy a saber qué es una banana, voy a saber qué es una frutilla, voy a saber las frutas que yo ya conocí, si nunca antes experimenté aquello, no voy a saber por qué, porque no tengo esa memoria gustativa, ¿cierto? Entonces, las papilas gustativas que se encuentran en gran cantidad a nivel de la lengua son altamente inervadas. Solo para que ustedes vean cómo también el sistema nervioso funciona a ese nivel. Entonces, esa información se graba y nosotros vamos conociendo los sabores, los gustos, la textura, o que sea amargo, que sea salado, todas esas cosas, porque esa región está altamente inervada y guarda esa información. Entonces, para la próxima ya sabemos qué gusto estamos sintiendo, qué sabor es aquello y nosotros lo vamos guardando, ¿verdad? Entonces, el sistema nervioso se encarga de esa parte. Ustedes, seguro en lo que es aparato digestivo, tal vez te están viendo en lo que es estudio, te van a estudiar la lengua histológicamente y van a ver esas papilas gustativas. Y después vamos a ir desglosando, ya llegamos, dijimos funcionalmente, anatómicamente. Y histológicamente sabemos que la unidad funcional del sistema nervioso es ¿cuál? La neurona. Acá. Entonces acá está una imagen del libro de Génesis. Igual esta presentación que estamos viendo ahora yo les voy a pasar para que todos puedan tener. A ver, voy a un poquito. Vemos las partes, la, la célula estructural, la parte estructural de lo que es el sistema nervioso, entonces está formado por las neuronas y las neuroglias, ¿verdad? Las neuronas son las que propiamente dicha transmiten la información del sistema nervioso. Y las neuroglias son aquellas células de sostén que auxilian el trabajo del sistema nervioso. Entonces, primeramente, vamos a hablar acá de las neurona. Entonces tiene unas partes específicas y sabemos, ¿verdad? Histológicamente, cuando vemos una lámina, ¿verdad? De repente no se ve tan igual, ¿verdad? Como vemos en una imagen gráfica, pero esto nos ayuda a entender mejor las partes. Entonces, para poder entender un poco mejor, las neuronas se dividen en tres partes importantes, que son la porción receptora que va a recibir esa información, la porción conductora que dijimos que tiene que tener conductibilidad, tiene que pasar la información y tiene que llegar hasta un punto que denominamos la porción efectora. Entonces la información tiene que llegar a una parte, al soma, ¿verdad? Va a ser transmitido por el cuerpo y va a llegar a las prolongaciones finales.
Y cada partecita nosotros le damos un nombre a la neurona. Entonces, comenzamos por el soma o el cuerpo. Y el soma o el cuerpo, entonces está formado principalmente por esta parte del citoplasma de la neurona, que tiene un núcleo central y sabemos tiene soma y prolongaciones, ¿verdad? Entonces el soma principalmente es donde se encuentra el núcleo, se encuentran las organelas, hay unas sustancias que se llaman sustancias de Nil, que son conglomerados de lisosomo, ribosomo, que se encargan de, de, de secretar proteínas en ese punto, tenemos mitocondrias, tenemos todas las organelas, una célula más, ¿verdad? Y esas sustancias de Ni son muy evidentes, cuando veamos una histología se suele ver muy bien en un corte histológico de repente. Entonces vamos a ver, y el núcleo siempre es central. Entonces la presencia del núcleo y ese citoplasma me indica a mí que mi neurona eh, estaba viva o estaba saludable en el momento que estoy evaluando. Como ustedes saben, posteriormente nosotros como patólogos evaluamos lo que está normal y lo anormal, ¿verdad? Y cuando una neurona está muerta, lo primero que dejamos de ver es lo primero que vemos es ausencia del núcleo, pues. Nos indica la muerte de esa neurona. Entonces, lo que vamos a ver es núcleo y esa sustancia de NIS. Bueno, entonces hablamos del soma o cuerpo. Y después tenemos las prolongaciones. ¿Y qué son esas prolongaciones? Nada más que las dendritas y el axón. Las dendritas son las prolongaciones que salen desde el soma o el cuerpo. Y esas dendritas son las que van a favorecer el contacto entre otras neuronas. Estas diversas prolongaciones van a hacer que exista un contacto con las otras neuronas. Entonces, estas es la que van a hacer contacto con otras neuronas. Entonces, inclusive van a hacer sinapsis y vamos a ver que hay sinapsis entre dendritas, sinapsis entre un cuerpo, sinapsis entre la parte final. Entonces, inclusive cada uno tiene un propio nombre y vamos a hablarlo. Entonces, esas dendritas son las que favorecen ese contacto y probablemente reciben de forma aferente o llega la información a través de estas dendritas que van a hacer, llegan al cuerpo y van a transmitir esa información. Entonces, ¿dónde van a transmitir? A través del cuerpo, perdón, a través de las prolongaciones. ¿Y cuál es la prolongación secundaria o la otra prolongación? Es el axón. Y a través de ese axón va a ser transmitida la información hasta la parte final, que va a ser la parte efectora. En este caso estamos eh, eh, representando una transferencia hasta una placa motora, o sea, hasta un órgano efector, pero no siempre voy a tener eso. ¿Cómo se comunica la sistema? Probablemente en otro sistema con otra neurona. Entonces, no siempre la terminación de un axón va a ser con otra neurona, con una placa motora. Puedo también tener esta conexión y es lo que más observamos para que llegue de un lugar hasta otro de los nervios periféricos, de una neurona con otra y va transmitiendo esa información. Pero esa información es tan rápida, imagínense, desde acá yo le doy la orden y ya estoy haciendo las cosas. Contraer, eh, contraer, relajar. Yo estoy dando la información. Imagínense el impulso nervioso, la velocidad que tiene ese impulso nervioso para que llegue la información. Y todo eso está ocurriendo porque yo estoy dando la orden y se liberan esa orden. ¿Cómo existe ese contacto, ese sinapsis? Y se liberan los neurotransmisores y vamos a hablarlo de eso más adelante. Entonces, ¿qué observamos en el axón? En el axón vamos a ver unas proyecciones laterales también, un nódulo de Ramberg. ¿Qué es ese nódulo de Ramberg? Ese es un pequeño espacio que tiene el axón para entrar en contacto con el espacio intercelular. ¿Por qué? Porque sabemos que bueno, la gran parte del sistema nervioso, gran parte del sistema nervioso está rodeada por unas vainas que son vainas de mielina, que son formados por tejido adiposo. Y ese tejido adiposo favorece la conductividad, como si fuera un cable cubierto que va a ayudar a que la transmisión sea mucho más rápida. Además de eso tenemos las células de Schwann y esas células de Schwann también las vemos en esas prolongaciones finales del axón, donde se van a conectar con ese
órgano efector, en este caso con la palanca motora, o con la otra parte de la neurona, que en este caso va a ser axón con dendrita, ¿cierto? Porque acá es donde se recibe la información y este va a pasar para otro. Entonces acá sería una unión con otras dendritas para transmitir esa información. Entonces hablamos de gran parte de la estructura como tal de la neurona, que es mi parte estructural del sistema nervioso como tal. Hasta acá se acuerdan de todo esto. Es mucha información. Si ustedes me dicen ya se acuerdan de todo esto, podemos ir pasando un poco más rápido. Entonces acá un poquitito ya viendo así de manera más general, entonces ustedes están viendo el sistema nervioso central, ¿verdad? Que tiene cuando ustedes van a ver inclusive, no sé si esa parte ustedes ya desarrollaron, tiene una parte, una sustancia blanca y sustancia gris. Nosotros hablamos cuando nos referimos al sistema nervioso. ¿Por qué? Porque estructuralmente ellos están conformados de diferentes maneras. Entonces la sustancia gris tiene menor cantidad de, de mielina como tal. Entonces la sustancia blanca por el componente de tejido adiposo tiene ese aspecto más blanquecino, más claro cuando lo vemos. Entonces por eso se denomina como sustancia blanca, y la parte gris es la parte que está formada más por las neuronas. Y la sustancia blanca por las prolongaciones, ¿verdad? Donde tiene gran cantidad de bandas de mielina. Entonces, por eso tiene ese aspecto. Nosotros le denominamos de esto sustancia blanca y sustancia gris. Normalmente en el sistema nervioso central, en el cerebro, tenemos la sustancia gris por fuera y la sustancia blanca por dentro. En cambio, por ejemplo, en la médula es al contrario, es invertido. De la sustancia gris por dentro, la sustancia blanca por fuera. Y acá estamos mostrando tres capas que nosotros conocemos como molecular, que esta capa más externa, la capa granular y la capa piramidal. Ustedes más adelante te van a ir conociendo un poco más y van a hablarlo un poco más con respecto en la parte de lo que es sistema nervioso. No se preocupen, estamos hablando para que ustedes vayan teniendo ese contacto con lo que es sistema nervioso. Y después tenemos lo que es el cerebelo. Entonces, esta imagen es de una imagen de un cerebro. Cerebro. Y esta parte está lo que es el cerebelo. Fíjense en la estructura del cerebelo. Entonces, acá tenemos varias camadas. Esto corresponde a la sustancia gris y esto a la sustancia blanca, la que está más internamente. Y este cerebelo tiene varias camadas granulares que le dan ese aspecto más oscuro, y vamos a ver una neurona bien grande que se encuentra en esta parte del sistema nervioso más adelante. Y hablamos también que tenemos, además de las neuronas, voy a llegar un poco más, otras estructuras también que cumplen funciones de sostén, ¿cierto? Entonces, fíjense acá, cómo se ve histológicamente una neurona. Entonces acá, fíjense, acá está una neurona, y acá esos axones están entremezclados, ¿cierto? Así. Entonces no vamos a ver así como tal, estamos viendo una imagen, ¿verdad? Entonces fíjense, acá estas estructuras corresponden a lo que son los axones, solo que está de corte transversal. Se tiene ese aspecto, un axón, y tiene ese pequeño espacio blanquecino. ¿Por qué? Porque esas están formadas por las vainas de mielina. Entonces esa vaina de mielina le da ese aspecto más claro, o como pequeños espacios que se ven acá. Entonces, fíjense, después tenemos las glías que cumplen la función de sostén, y todo eso que usted está viendo acá se está indicando son axones, solo que en un corte transversal. Y fíjense, como les dije, también suele verse las sustancias de Nils dentro del citoplasma de la neurona. Entonces, eso me ayuda a identificar un poquitito lo que son las neuronas como tal. A ver si consigo llegar un poco más. De cualquier forma, vamos a ver esta imagen también en la lámina. ¿Ok? Acá, una imagen más de, con mayor aumento de lo que es el sistema nervioso
o sea, el cerebelo como tal, donde vemos varias camadas, ¿verdad? Entonces, acá tenemos una camada molecular, una camada granular, y acá tenemos lo que es la sustancia blanca como tal. Y acá van a ver alrededor, bien cerca de la camada, entre la camada granular y la camada molecular, las células de Purkinje, que es un tipo de neurona que son de gran tamaño, y vamos a verlo más adelante, que se encuentra entre ambas camadas. Y acá nuevamente lo que ya les dije, la sustancia blanca. Ok, acá vemos unas células de Purkinje en un aumento mayor, y fíjense las proyecciones que tienen, cómo son diferentes cuando estamos viendo en una proyección, una imagen dibujada de lo que nos presenta, ¿verdad? Entonces, esta es una neurona, esta es una neurona. Entonces, son las células de Purkinje. Y estas células de Purkinje tienen esas proyecciones, que están múltiples proyecciones. Entonces, esto es célula de Purkinje, es un tipo de neurona que estamos viendo y son de gran tamaño, que se observan en el cerebelo. Acá tenemos una representación para que ustedes puedan entender cómo se encuentra. Entonces, ven cómo está la capa molecular. Está formada principalmente por esas neuronas, eh, por las dendritas, ¿verdad? Entonces, sus proyecciones para arriba. Después tenemos estas porciones, ¿verdad? Lo que son las capas de las células de Purkinje, que se ven de esa manera. Y después la capa granular y la sustancia blanca. Entonces, más o menos gráficamente, esta es la disposición que tiene esas neuronas en este cerebelo. Y acá tenemos una imagen de microscopía con focal de fluorescencia en realidad, donde ustedes están viendo todo esto que están viendo de color verde, son proyecciones dendríticas, para que ustedes vean. Son proyecciones, todos son proyecciones, y esto sería de soma o cuerpo. Fíjense la proyección que está teniendo, y esto sería entonces parte de la camada celular granular. Y estas son las células de Purkinje. Nuevamente una imagen que tiene mayor, para ustedes, que ustedes pueden observar después. Después tenemos una imagen de microscopía con focal, y acá tenemos más de cerca un aumento mayor del aspecto de las neuronas. Entonces tienen esas células, esos corpúsculos de Nils. Tenemos el núcleo y muchas, por ejemplo, un ejemplo, es importante conocer la estructura histológica, porque algunos virus, por ejemplo, tienden a, a invadir o formar parte, o podemos ver, hacen corpúsculos, nosotros le decimos corpúsculos de inclusión en el citoplasma, por ejemplo. Entonces, a veces podemos ver algunos virus dentro del citoplasma de la neurona, y uno de ellos es la rabia, por ejemplo. La rabia nosotros podemos verlo, hace corpúsculos pequeños, y no son como gránulos, tienen una característica específica. Cuando nosotros vemos dentro del citoplasma de la neurona, podemos saber que ese animal está con rabia, por ejemplo. Entonces, otro, y hacen y que invaden el citoplasma como tal. Entonces, eso podemos ver, por ejemplo, en un tipo de patología, además de otras varias, ¿verdad? Entonces, por eso es importante entender la estructura para ver las diferencias, ¿verdad? El corpúsculo del NI se ve, acá estamos haciendo una coloración especial, ¿verdad? No se va a ver de esa manera en un corte histológico normal. Y ustedes saben que estructuralmente, funcionalmente es la misma cosa, y dependiendo de dónde se encuentren esas neuronas, van a tener diferentes tipos de forma. Ahora tenemos la multipolar, la unipolar, la bipolar, pseudounipolar. ¿Qué significa? Las proyecciones dendríticas, o la disposición de esas proyecciones o prolongaciones, son variadas, no tienen la misma forma. Entonces, solo tienen diferentes formas estructuralmente, pero funcionalmente cumplen las mismas funciones. Ahora, dependiendo del lugar donde se encuentran, a veces necesitan hacer esas proyecciones laterales, como la pseudounipolar, o la proyección, la que más de repente vemos, la multipolar,
Y si ustedes vieron la célula de Purkinje, tiene bastante parecida, estructura parecida con la que es la unipolar. Entonces, esas son características que vamos a ver, pero funcionalmente cumplen las mismas funciones. Acá la placa motora, las diferentes formas. Y después también tenemos las estructuras que dijimos que son de sostén, que son las neuroglias, que actúan como sostén para las neuronas, para el sistema nervioso central. Entonces, diferentes tipos de neuroglias tenemos. El astrócito, oligodendrócito, microglia, epédimo, todos son neuroglias, ¿ok? Que cumplen esa función de sostén. Y acá, por ejemplo, estamos mostrando un astrócito que está en contacto con un axón, que hace ese contacto con el axón y hace ese contacto con un vaso sanguíneo. Esta es una imagen también, perdón, acá, de microscopía con focal de fluorescencia. Y esto que están viendo es la imagen de fluorescencia de un astrócito. Las diferentes microglias, cómo se ven, ¿cierto? Acá siempre vamos a ver y diferenciar también histológicamente por las diferencias morfológicas que presentan. Esta es una coloración especial que hace que se pueda ver, pero histológicamente en una coloración de rutina que nosotros le denominamos que es la de hematoxilina y eosina, nosotros no conseguimos ver de esta manera. Entonces, esto es una inmunotinción, se hace de una manera especial para poder colorar y poder ver esto, pero coloración de rutina no vamos a ver de esta manera. Y acá empezamos a hablar un poco de lo que son las sinapsis, ¿cierto? Entonces, las sinapsis son las uniones o a través del cual ocurre la transmisión de la información. Y yo puedo tener diferentes tipos de sinapsis, como dijimos, una sinapsis axosomática, una sinapsis axodendrítica, una sinapsis dendrodendrítica, una sinapsis somosomática. Entonces pueden ocurrir diferentes tipos de conexiones. Te van a haber diferentes tipos de conexiones. Entonces, ese tipo de sinapsis yo tengo que pensar nomás en las partes que pueden unirse con otra. Entonces, para recordar cómo puede ocurrir. Aquí, por ejemplo, están representando una sinapsis axoaxónica entre dos axones. Acá una axodendrítica, entonces una representación gráfica de lo que es la sinapsis. ¿Y cómo lo que ocurre en la sinapsis? ¿Qué es lo que tiene que pasar? Y es impresionante todo lo que pasa y la velocidad con la que pasa para que ustedes puedan ver. El impulso nervioso se genera a través de neurotransmisores. Entonces, ¿qué es lo que son los neurotransmisores? Son pequeñas estructuras que se encuentran dentro de vesículas que posteriormente cuando exista ese impulso nervioso va a ser liberado, va a entrar, van a entrar, hay unos canales y inclusive tenemos tres partes importantes para que ocurra esa sinapsis. Entonces tenemos una membrana presináptica, que es donde van a estar las vesículas, esas vesículas, ¿verdad? Va a llegar el impulso, va a impulsar, va a decir que tienen que transmitir la información. Después tenemos la hendidura del espacio, porque no es un contacto directo como tal, en esta situación, por ejemplo. Entonces, ¿qué pasa? Le dice, hay un espacio, una hendidura sináptica, y después la neurona que va a recibir la información está compuesto por la membrana postsináptica. Entonces tenemos una membrana presináptica, una hendidura, un espacio, y después tenemos las membranas postsinápticas. ¿Qué tenemos en la membrana postsináptica? Los receptores, donde van a llegar los neurotransmisores para transmitir lo que están, la información que queremos pasar, ¿verdad? Y existen varios neurotransmisores y vamos a hablar un poquito más adelante de eso. Entonces, seguro que ya escucharon adrenalina, noradrenalina, GABA, varios tipos, acetilcolina, que forman parte de esos neurotransmisores que transmiten esa información. Entonces, ¿cómo se activan esos conductos? Va a entrar un voltaje, va a entrar
y ese voltaje va a ser activado por calcio. Calcio va a favorecer, existen varias uniones, entonces va a venir esa vesícula, se va a unir a esa membrana presináptica, se van a abrir los canales y esa vesícula se va a unir con esa membrana y va a liberar ese contenido a la hendidura, y de esa hendidura va a ir a la membrana postsináptica, donde esos receptores van a recibir la información y van a transmitir la información que sea necesaria en ese momento, que se está transmitiendo en ese momento. ¿Hasta aquí estamos bien? ¿Recordando todo? Sí, profe. Entonces acá voy a proyectar 2 videos de lo que es la sinapsis como tal, para que recordemos un poco representativo. No, intenté buscar algunos mejores, pero vamos a ver si podemos proyectar. Voy a compartir el sonido. ¿Están viendo el video sinapsis cerebro? ¿Alguna Sí, cosa? profe. ¿Están viendo la imagen? ¿Sí? Sí, doctora. Ok. Voy a proyectar entonces este video, después otro, solo para que ustedes vean un poquitito sobre la sinapsis como tal. Lo que pasa, esa información, ¿verdad? Una representación gráfica. Nuestro cuerpo, nuestras sensaciones, nuestras emociones, nuestra personalidad y nuestra percepción, todo está determinado en gran medida por un inmenso laboratorio químico, en nuestro cerebro. Las distintas zonas del cerebro procesan distintas informaciones, pensamientos, emociones, recuerdos y actividades de nuestro organismo sin que nos demos cuenta. ¿Cómo sucede esto? Estas son las neuronas. Nuestro cerebro está conformado por 100.000 millones de ellas que se conectan entre sí formando una verdadera red. Aquí vemos una neurona con claridad. Se comunican entre sí a través de un lenguaje electroquímico. Miren. Este es el punto de encuentro entre neuronas. El final del axón de una neurona y la dendrita de otra. ¿Cómo se da esta comunicación? Estamos navegando dentro de un axón. Lo que vemos a nuestro alrededor son neurotransmisores que pronto serán lanzados fuera de la neurona. ¿Qué los moviliza? Un impulso eléctrico. Por ejemplo, cuando saltamos en paracaídas, nuestro cerebro dispara múltiples impulsos eléctricos que liberan neurotransmisores, en este caso, adrenalina. Pero hay más de 50 neurotransmisores conocidos hasta el momento. Ahí vemos a los neurotransmisores salir del axón y dirigirse hacia la dendrita. Los neurotransmisores ingresan a la próxima neurona a través de los receptores en su membrana. Ellos son la puerta de acceso a la neurona. Al ingresar, los neurotransmisores pueden excitar o inhibir la neurona postsináptica, generando una señal eléctrica y de ese modo desencadenar una nueva sinapsis con otra neurona. Esta hermosa lluvia de endorfinas que podemos apreciar la complejidad de este lenguaje electroquímico se da en nuestro cuerpo en apenas una fracción de segundo. Sería la membrana postsináptica que está recibiendo la información. Los científicos han descubierto que los neurotransmisores son capaces de modificar y modelar el comportamiento humano. Nuestro cerebro es un organismo complejo y extraordinario que aún no comprendemos del todo y nos sigue asombrando.
En él se alojan nuestros recuerdos, pensamientos, sueños y, por supuesto, una parte fundamental de quiénes somos. Ok, entonces acá mostró un poco, ¿verdad? Lo que son los neurotransmisores. Vimos una representación en 3D de lo que es, ¿verdad? Mm. Y acá, solo para mostrar un poquito más, este voy a estar en portugués, cómo ocurre la sinapsis también, solo que es un poco más gráfico. Entonces ustedes ya vieron, entonces está representando una neurona y muestra cómo llega la información y tienen que recordar que nosotros estamos hablando de una información, puede ser de estímulo o de inhibición, no siempre la información va a ser de estímulo, ¿verdad? Entonces acá muestra cómo hay ese contacto de una neurona con otra y cómo los neurotransmisores van a pasar, son los encargados de transmitir esa información y esos neurotransmisores se encuentran dentro de vesículas. Entonces acá está representando unas vesículas que se encuentran dentro de esa neurona. Pasó el impulso nervioso y acá que está mostrando que se liberaron esos neurotransmisores. Entonces, esta vesícula llega, se fusiona con la membrana y libera esos neurotransmisores. Entonces, acá llega la información, en este caso representa de color verde cuando es de activación. Entonces, está mostrando cómo ocurre esa transmisión de información. Entonces, acá son miles de moléculas que está intentando representar y pasan a través de esos receptores que tienen algunos canalículos. No es completamente abierto, solo si llega esa información o la estructura química necesaria se va a abrir ese conducto y va a dejar pasar esa información. Entonces acá está mostrando algunas vesículas, ¿verdad? De donde van a ser liberadas los neurotransmisores. Están viendo como que se están formando acá una proyección y se liberaron los productos y se van a unir a esos receptores que van a permitir el pasaje de neurotransmisores. Entonces tiene que ocurrir eso para que se puedan liberar esos neurotransmisores y sean captados por la otra membrana postsináptica. Entonces, esto tiene que ocurrir, ocurre en imagínense, yo estoy haciendo esto, no pasó mucho tiempo, ¿verdad? ¿Cuáles son los efectos múltiples que ocurren en la sinapsis? Entonces, acá solo muestra que yo puedo tener una información de estímulo o puedo tener una información de inhibición también. No siempre voy a tener una información de estímulo. Entonces, vean cómo está llegando la información en este caso representada de color verde, y muestra también que llega la información representada de color rojo. Entonces, pueden llegar las dos informaciones de cualquier forma, ocurre esa conexión o esa sinapsis en el sistema nervioso central, ¿verdad? Perdón, en el sistema, en las neuronas, para que ocurra la información y la transmisión del impulso nervioso. Ok. Ahí están viendo la página de los cortes histológicos. Sí se ve, doctor. Sí, ok. Entonces ahora vamos a ver, hasta ahora está todo bien. Se están recordando de todo lo que ustedes vieron hasta ahora, de la clase. ¿Me están escuchando bien? Sí, profe, Sí, perfecto. ok. Entonces acá vamos a ver un poquitito las imágenes histológicas. La imagen histológica de lo que es la neurona. Ya vimos un poquitito algunas representaciones de las fotos del libro que yo preparé, ese atlas para ustedes que les voy a pasar después. Y vamos a ver cómo se ve esos cortes histológicos acá. Muchas de las representaciones, esta división de cortes histológicos se hizo por órgano, por sistema.
Entonces, acá dividido en meninges, perdón, no meninges, médula espinal, cerebro, cerebelo. Entonces ustedes van a ir viendo y ustedes tienen el link, pueden ir accesando y viendo esas estructuras. Entonces acá para lo que vamos, lo que es neurona como tal, lo podemos ver básicamente en cualquiera de esos órganos. Todos van a tener la misma, esas células. Entonces acá para que ellos puedan tener esta imagen, ¿verdad? Sabemos que el sistema nervioso es muy grande y no va a caber en una lámina como tal. Entonces ellos usaron el cerebro de un ratón para poder representarlo como un todo. Tener una imagen histológica como esta es súper difícil, ¿verdad? Entonces el sistema nervioso que ustedes están viendo acá sería cerebro de un ratón y su cerebelo, para que ustedes puedan ver. Y un poquitito de la médula espinal, ya se puede ver el tronco y la médula espinal en esta región. Entonces acá vamos a ver miles de neuronas, vamos llegando más cerca y vamos a ver la estructura que presenta. Y realmente el sistema nervioso es un sistema bien difícil de observar, bien difícil de interpretar, inclusive hasta para nosotros cuando estamos haciendo observaciones histológicas para interpretar lo que es el sistema nervioso, no es fácil, ¿verdad? Entonces todo lo que ustedes están viendo son neuroglias. A ver si podemos ver más de cerca para poder ver las neuronas. Entonces, entre esas estructuras vemos esas neuroglias y las neuronas. Fíjense cómo no es igual a lo que vemos en un libro, por ejemplo, ¿verdad? Como la estructura es completamente diferente cuando vemos en un corte histológico real. Para lo que es especie como tal, son pocas las modificaciones. Si ustedes de repente cuando estamos estudiando, por ejemplo, algunos órganos macroscópicamente o anatómicamente, cuando estamos viendo sabemos que existen diferencias en los órganos en general y nosotros más todavía como veterinarios estudiamos diferentes especies, sabemos que existen diferencias, pero para histológicamente son pocas en lo que es sistema nervioso. A ver, voy a mostrar una célula de Purkinje acá en el cerebelo. Y ahí van a ver una neurona de mayor tamaño, es mucho más fácil de ver para que ustedes puedan aprender. Recuerdan que hablamos de una capa molecular y una capa granular. Entonces, esto, inclusive acá ustedes están viendo una estructura, eso es la meninges. La meninges, si ustedes todavía no vieron una membrana que cubre, una membrana de protección que cubre el sistema nervioso, tanto cerebro como cerebelo, ¿verdad? Son 3 capas que están unidas y que cumplen la función de protección inclusive entre el espacio, entre esos órganos y el espacio de la meninge hay un líquido que está y que protege ese cerebro como tal, cumple la función de protección también, ¿verdad? O sea, tenemos el líquido en ese espacio. Entonces, esto que están viendo acá, una membrana por fuera es la meninges. Después tenemos la capa molecular, ¿verdad? Y la capa granular. Y dijimos que en esta parte se encuentran principalmente los axones. Entonces vamos a llegar más. A ver, para ver una célula de Purkinje linda. Normalmente se encuentra en esta región. Acá se ve una célula, a ver si tiene una imagen más linda. Y a ver. Ella tiene. Fíjense, entonces, todo esto que ustedes están viendo acá son células de Purkinje y de esta manera, una neurona. De esta manera nosotros vemos en un corte histológico. Voy a llegar más cerca. A ver si el internet ayuda. Entonces, fíjense, la neurona, acá las proyecciones prácticamente nosotros no vemos más el citoplasma y los gránulos de Nys que están aquí en gran cantidad. Esta es una neurona, esta otra neurona, todas son células de Purkinje. Aquí, aquí, ok. Y después ya tenemos la capa granular.
A ver si vemos una neurona más linda. Acá también tenemos otras neuronas, ¿sí? Solo que es un poco más difícil de ver. Y las neuroglias que están entre esas neuronas. De todo lo que vemos acá son neuronas. Una neurona, esta es una neurona, ok. Neuronas son de mayor tamaño. Acá solo se ven los gránulos de Nils. Y normalmente las microglias son de menor tamaño. Las neuroglias, estas son denominadas de glías y son de menor tamaño. Y acá vemos de mayor tamaño que son las células de Purkinje. Todas son neuronas. A ver, ¿qué más tiene? Núcleo cerebelo. No. Esa es la camada granular y la otra célula de Purkinje. Vamos a ver si es más linda. Para que vean acá, fíjense en las células de Purkinje. Todo esto que están viendo acá son células de Purkinje y sus proyecciones. ¿Ok? Vamos a ver en una médula. Y recuerdan que dijimos que está de disposición contraria en la médula espinal. Y siempre vamos a tener esa característica en forma de mariposa. Nosotros decimos. Entonces, fíjense acá. Este aspecto, acá está la sustancia gris donde se encuentran principalmente las neuronas. Y la sustancia blanca que se encuentra alrededor están principalmente los axones. Y ese aspecto más claro dijimos que son las bandas de mielina en las que le dan, las vainas de mielina. Entonces, fíjense, acá y a través de este conducto pasa el líquido cefalorraquídeo, ¿verdad? Entonces acá tenemos ese conducto a través del cual pasa ese líquido y acá está la disposición. Fíjense, realmente tiene esa forma de mariposa que ustedes van a ver. Si nos dieron ya en anatomía van a hablar de eso. Y acá vamos a ver un poco mejor esas neuronas. Fíjense acá, ya estamos viendo las neuronas. Esta es una neurona, esta es una neurona. Fíjense el aspecto acá. Algunas se ven un poco más oscuras, otras más claras, ¿verdad? Y al llegar un poco más cerca, fíjense, podemos ver acá el citoplasma, el núcleo. En esta imagen se ven mucho mejor las neuronas. Entonces, y estas pequeñas son neuroglias. Una célula, corpúsculos de Nys, núcleo, nucleolo, núcleo, citoplasma. Entonces, una neurona, otra neurona. Fíjense acá, otra neurona. Y a veces cuando estamos ante una situación, estas células se encuentran alrededor, inclusive cuando hay mayor cantidad, significa que ellas van a ser fagocitadas o eliminadas de ese lugar. O sea, nosotros cuando estamos viendo como patólogos, por ejemplo, podemos interpretar que existe una lesión en esa región. Fíjense, esta es otra neurona, yo puedo ver el nucleolo acá, acá núcleo, citoplasma, ven cómo va cambiando de forma. Y acá, saliendo de esa región, acá veo otra neurona. Fíjense el aspecto que tienen los axones en el corte transversal. Entonces, ustedes saben, eso va a ser la neurona, el axón, y ese espacio es la vaina de mielina que le da. ¿Por qué? Porque al cortar eso desaparece por la técnica que usamos, entonces se quedan como espacios en blanco. Igual como hablamos de otras estructuras, como hablamos del tejido, cuando es tejido adiposo o mucoso, cuando sale por la técnica histológica que usamos. Entonces se crean esos pequeños espacios. Y todo esto serían áreas de presencia de axones, donde y el corte es de manera transversal. Fíjense, todo esto es la parte de la sustancia blanca donde se encuentran los axones. Entonces, ese es el aspecto que tiene. Entonces, acá está el axón y ese espacio que deja por la vaina de mielina. Y esto conforma lo que es la sustancia blanca. Entonces, todo esto es axón. Y entre esos tenemos las neuroglias que cumplen funciones de sostén. Entonces, voy a volver a entrar. Fíjense inclusive en esta proyección. Estoy entre la sustancia blanca y la sustancia gris. Y en la sustancia gris, entonces siempre voy a ver
mayor cantidad de neuronas. Entonces, nuevamente entrando acá, ya veo otra vez neuronas. Fíjense la proyección que tiene esta neurona. Entonces, lo máximo que puede llegar. Entonces, el aspecto que tiene acá, su proyección y la forma del citoplasma, núcleo, nucleolo y los corpúsculos de Nitz. A ver, vamos del otro lado. Este dijimos que es el espacio. En este espacio pasa el líquido, ¿sí? Y acá otra vez otras neuronas. Acá estas neuronas están un poco más oscurecidas, ¿verdad? Tal vez por el corte donde se tomó. Entonces, nosotros sabemos que dependiendo, nosotros vemos en 2D, pero son células 3D, ¿verdad? Tiene otra proyección, entonces podemos, dependiendo del lugar donde se cortó, se ve de diferentes maneras. Acá, por ejemplo, no consigo ver el núcleo, solo la sustancia de Nitz, entonces no pude ver bien el núcleo. Entonces acá puedo ver un poquitito parte del núcleo, acá también, y que está un poco más oscurecido. Pero todas estas son neuronas. Ven el aspecto, es bien característico y son mayores que las neuroglias normalmente. Tiene ese aspecto y da para ver normalmente el corpúsculo de Nitz dentro. ¿Ok? Ujú. Y acá les quiero mostrar una imagen de microscopía electrónica, también para que vean algunas estructuras interesantes de lo que es el sistema nervioso, porque sabemos por microscopía electrónica vemos más en 3D lo que realmente se observa un poco más de cerca. Normalmente microscopía electrónica, como dijimos, usamos más para investigación. Eh, Acá le quería mostrar un nervio periférico, cómo se ve realmente la banda de mielina. Todo lo que ustedes están viendo acá en varias camadas son las bandas de mielina que cubren las células. Fíjense acá. Entonces, toda esta estructura son las bandas de mielina que están cubriendo a la neurona. Fíjense cómo es ultraestructuralmente, cómo se ve eh, ese tejido o esa estructura. Y también existen algunas neuronas que no tienen esas bandas de mielina, ¿verdad? ¿Se acuerdan del nódulo de Reinberg o nódulo de Rambier? Que dijimos que no son nódulos como tal, son pequeños espacios donde la neurona hace contacto con el espacio intercelular. Entonces se ve de esta manera, acá viene la capa, ¿verdad? De banda de mielina y hay un pequeño espacio y después se vuelve a conectar. Entonces, ¿qué es lo que hace ese pequeño espacio? Permite esa conexión con el medio intercelular. Y se ve de esta manera, así se ve el nódulo. Creo que da para poner en color para que ustedes vean. Microscopía electrónica se ve en blanco y negro, pero esto para ser más didáctico le da una coloración. Y fíjense cómo se ve el nódulo en una microscopía electrónica. Esto es lo que realmente se ve, ¿verdad? Entonces da un pequeño espacio que permite ese contacto de la célula del axón con el medio externo, porque esa banda de mielina cubre completamente, inclusive aísla la conductibilidad, dijimos y hablamos de eso, ¿verdad? Para favorecer la transmisión del impulso nervioso de manera mucho más eficiente. Otra imagen. Esto también es la parte de la formación donde están los nódulos de Rambier. Entonces, esto es la neurona, el axón, y este es el espacio donde, donde ocurre esa interacción. Aquí les quería mostrar esta imagen súper interesante de lo que es la sinapsis y la presencia de las vesículas, cómo se ve realmente. Entonces, fíjense estas proyecciones acá, todas estas pequeñas formaciones arredondadas que son las vesículas, y acá va a haber un contacto, si bien la imagen no está linda, esto es lo que realmente
ocurre. Entonces acá tengo 1, 2, 3, 4, 5 proyecciones y probablemente se están uniendo unas con otras. Y fíjense el aspecto del axón, de un botón terminal acá. Esto es un botón terminal. Acá estoy viendo otro botón terminal, ¿verdad? No es tan lindo como cuando lo dibujamos, pero están llenas de vesículas y acá ocurre una sinapsis, una conexión, una en color. Entonces, todas esas vesículas se van a liberar y esta es un área de una dendrita. Entonces, un axón y dendrita que va a recibir esa información desde la membrana presináptica, membrana postsináptica y va a ocurrir esa conexión. Normal, esto creo que son mitocondrias, las que se encuentran acá, acá, y estas son las vesículas. Entonces, fíjense el aspecto que tiene. Acá hay una vesícula, acá hay otra. Millones de vesículas de neurotransmisores que están transmitiendo esa información. Acá también es súper interesante. Lo que es la placa motora como tal. Entonces acá vemos sistema nervioso y fíjense, esto sería tejido muscular. Y cómo se unen al tejido muscular para lo que decimos como el órgano efector, para que aquello que nosotros conocemos como la placa motora. Entonces cuando el sistema nervioso o cuando esa neurona entra en contacto con un órgano como tal, en este caso tejido muscular, ¿verdad? Y no con otra neurona. Entonces la parte final de la información. Y esto que estamos viendo en color verde serían lo que son las neuronas, las proyecciones. Este que se encuentra de color gris sería la célula muscular que recibe esa información. Y estos son vasos sanguíneos. Fíjense la conexión. Entonces así es una imagen real de una placa motora de esta manera. Entonces llega el sistema nervioso, entonces las proyecciones ante ese y transmite la información para que ocurra la contracción o la dilatación o lo que sea que estamos transmitiendo información para ese órgano efector. Entonces fíjense para la placa motora cómo ocurre y todo eso son las vesículas. En este caso con un músculo esquelético. Vamos a ver si puede. Fíjense la liberación de las vesículas. Estas serían la representación de lo que son las células de Schwann. Y esto sería la parte de la musculatura que va a recibir esa información y las vesículas están siendo liberadas. Ok, ¿alguna duda? ¿Hasta acá está todo bien? Una pregunta. Sí. ¿Qué sería la información de estímulo o de inhibición? Cuando, por ejemplo, cuando yo le estoy estimulando a algo que se contraiga, por ejemplo, o yo le estoy mandando la información a que no se contraiga, por ejemplo, de inhibición, que se relaje, por ejemplo, o que no, los vasos sanguíneos, por ejemplo, tienen la capacidad de vasoconstricción y vasodilatación. Entonces, cuando yo le digo que se dilate o que no se contraiga, por ejemplo, yo le estoy dando una información de inhibición, que no ocurra eso. Seguro que la mayoría de ustedes, no, ustedes son muy jóvenes todavía, ¿verdad? Pero las chicas, por ejemplo, muchas de ustedes seguro ya escucharon lo que es el Botox. ¿Alguna vez ya escucharon lo que es el Botox? ¿Nunca? Sí, Botox o la toxina botulínica o cuando es una enfermedad también que ustedes van a ver de inhibición. Entonces, ¿qué pasa? El Botox, por ejemplo, es un tipo de procedimiento que bloquea las señales. Ese es otro tipo, ¿verdad? Bloquea las señales y no permite, por ejemplo, la contracción. Se queda así, por ejemplo, contraído y ya no llega la información de contracción. Entonces está completamente inhibido la información de contracción. Entonces esas toxinas botulínicas se van y bloquean esa neurotransmisión y no permiten, por ejemplo, la contracción muscular. Entonces cuando yo estoy
diciendo que no se haga algo, que se inhiba esa contracción o que no ocurra la contracción, entonces yo estoy inhibiendo la información del estímulo. ¿Entienden? ¿Eso provocaría alguna, o sea, alguna consecuencia en el cerebro, por ejemplo? Por ejemplo, la aplicación de un Botox Sí, sí, sí. Por ejemplo, personas que se hacen mucho Botox. sí, Acá. no, no. A veces de repente lo que puede, ¿por qué? Porque nosotros estamos haciendo ese bloqueo a nivel del sistema nervioso periférico. Entonces, obviamente un procedimiento muy bien realizado bloquean la acción del sistema nervioso solo en ese local, actúan de manera local, en ese lugar se bloquea la neurotransmisión. Entonces, ¿qué pasa? No hay esa información, no pasa y se queda el músculo contraído, por eso que no se pueden tener las arrugas, ¿verdad? Porque, pero no llega al sistema nervioso central. Si estamos hablando de la enfermedad propiamente dicha, seguro que ustedes en algún momento ya escucharon la enfermedad del botulismo, por ejemplo. En ese caso es diferente, ¿verdad? Además, la información no afecta a nivel del sistema nervioso central, pero sí a nivel del sistema nervioso periférico, la información ya no pasa. Como por ejemplo, yo puedo darme cuenta que el animal está con botulismo. Normalmente, por ejemplo, si vos contraes la lengua del animal, el animal ya no puede retraer y volver. ¿Por qué? Porque no consigue pasar esa información. Normalmente esa información, el daño no es a nivel del sistema nervioso central, el daño a nivel del sistema nervioso periférico, los neurotransmisores lo que no pasa. Entonces, para las personas que se hacen mucho, no sé si qué otro daño podría ser, pero no llega a nivel del sistema nervioso central. Es una cosa a nivel local que puede existir daño, probablemente puede existir, ¿verdad? Porque vos estás bloqueando una cosa que tiene que ocurrir normalmente, ¿verdad? Pero seguro con mucho cuidado, no sé cómo es la parte estética, pero eso es lo que se ocurre, ¿verdad? Si no se contrae la musculatura, se queda así. Entonces, no sé si a nivel sistema nervioso central pueda afectar eso, es sí bien local y periférico. Entonces, para el botulismo también, el animal no consigue contraer más nada y una de las cosas es la lengua, por ejemplo, se le cae o inclusive puedes estirar un poco y él no consigue más contraer. ¿Por qué? Porque la información del impulso nervioso, los neurotransmisores, está bloqueada y ellos no consiguen realizar esa, esa contracción, no llega la información. Ok, entonces terminamos lo que es el trabajo práctico como tal, la presentación del trabajo práctico. Si ustedes consiguieron ver, si tienen alguna duda, pueden preguntar ahora. También coloqué el trabajo práctico ya en el sistema, en el Moodle, y también coloqué las respuestas. Eh, el año pasado, por ejemplo, tuvimos un poco de dificultad en ese sentido, ¿verdad? De repente ustedes no tenían una vuelta de respuesta desde sus trabajos prácticos, entonces ahora, ¿qué hicimos? Les colocamos las respuestas para que ustedes puedan controlar sus propios trabajos prácticos. Ustedes mismos ven eh, si se equivocaron en algo para poder corregir. Entonces, todos los trabajos prácticos ahora, todo lo que ya desarrollaron y ya entregaron ustedes, tienen respuesta. Entonces pueden ir al Moodle y poder ver eso. Y el trabajo práctico de hoy, yo ya coloqué en el Moodle, tienen una semana para entregar. Son preguntas simples, completar partes que ustedes van a ir haciendo, pueden ir entregando. Y si existen algunos compañeros que no participaron de la clase hoy, sí pueden avisar. ¿Ok? Si tienen dudas, preguntas, Una pueden hacer. preguntita. Sí, En el trabajo práctico hay una, la última, o sea, la pregunta 8 dice, dibuja la sinapsis de acuerdo a su localización. Yo no sé si ya mencionaste esa parte al principio. O sea, ¿lo de la localización es de periférico y central o qué es? no, la sinapsis. Sinapsis axoasónica, sinapsis Ah, axodendrítica, inclusive está una información, si ustedes quieren, este que yo proyecté, les puede ayudar para poder dibujar, es solo para fijar la información. Lo van dibujando y van haciendo. ok. Para los que no tengan dudas, entonces terminamos la clase. Voy a